Esto que mencionas me hace bastante clic con el libro de Outsiders. ¿Te suena Ujú. de Sí. Capital Allocation? Ujú. Saber que uno, pues a los que les interesa el tema, para leer un poco más, este libro lo que habla es la descentralización de gerencias. Ujú. Y al final uno tiene que pensar en cómo, qué es lo mejor para la empresa. No Ujú. qué es lo mejor para mí como dueño que construí esto, sino jugar ese infinite game de décadas. La empresa sigue, yo tal vez me voy a ir, pero que sí, ya puedo pensar en Ray Dalio también. Ujú. Él fue el manager de Bridgewater, Ajá. ¿verdad? Y él en su libro, un aprendizaje muy bueno que va de la mano con el tema del ego, Ujú. que él cuenta en el libro, él implementó una, pues no sé si política, pero un sistema en el que uno tenía derecho a criticar constructivamente, incluso a sus superiores. Ujú. Entonces lo que él decía es, miren, nosotros a veces el ego nos gana y por no decirle al superior que está perdiendo el tiempo, porque esta reunión posiblemente no tiene que ser de 1 hora, sino de media hora, o porque está perdiendo mucho tiempo en ver la planeación estratégica en vez de la ejecución, eh, Ujú. l- el principal afectado es la compañía. Ujú. Total. Entonces, él cuenta el ejemplo este, me encanta. Él llega tarde a una reunión un día, eh, 5 minutos tarde, no iba preparado, entra corriendo, se le cae el cuaderno y comienza a hablar y se para un gerente y le dice, Ray, mira, estás perdiendo el tiempo, no venís preparado, venís tarde y además el principal afectado de tu irresponsabilidad es la empresa. Así que yo mejor me voy a mi lugar, que tengo reuniones que resolver y temas que avanzar. Y entonces como que él cuenta ese shock que tiene, que es la empresa que él construyó, todos le reportaban a Wow. él, se queda solo en la sala y dice, wow, de locos, ¿verdad? Total. Y eso está tocando un tema súper importante y es otra vez el cambio de mentalidad a la continuidad, a poder pensar qué va a pasar más allá de mí como dueño, de mí como familia, hoy en día que todos están vivos, ¿verdad? O sea, qué va a pasar más adelante si estoy haciendo algo que quiero que trascienda. La trascendencia es uno de los puntos más importantes que nosotros, pues nuestra filosofía encima, los capitales que trascienden. Y es exactamente por lo que tú estás hablando, porque lo que tú haces pensando en tu día a día es totalmente diferente a lo que harías si estás pensando en trascender. Y cuando te tomas un poquito de tiempo para poder pensar, no cómo voy a ganar utilidades de aquí a 3 años, Ujú. sino o cómo voy a, qué inversiones meto ahorita en mi portafolio que tuve un evento de liquidez, dónde lo invierto, que con esa urgencia, ¿verdad? De casi que el dinero quema. Es totalmente diferente a las decisiones que tomas pensando en qué le quiero dejar a mi familia, cómo quiero que se lleve mi familia con lo que les dejo, cómo quiero que se quede mi empresa, cómo quiero que sea mi empresa el día que yo no esté, dónde quiero que esté la empresa y qué quiero que la gente piense de la empresa cuando yo no esté, qué quiero que digan de mí cuando yo no esté. Todas esas preguntas es exactamente lo que tú estás diciendo. Y esas respuestas usualmente son muy distintas a las respuestas que tenés como mentalidad gerente financiero que tenés que resolver hoy, Ajá. ¿verdad? Entonces, pues eso es exactamente nuestro expertise encima, es poder acompañar desde la parte humana, esta parte filosófica de cómo quiero que mi patrimonio, cómo quiero que mi empresa trascienda, y en base a eso, qué estrategias se tienen que hacer para poderlo lograr, pero proactivamente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la parte de patrimonios familiares, nosotros tenemos una parte que se llama capital intangible, Ujú. antes de poder hacer una estrategia de manejo de patrimonio. Entonces, en esta estrategia, en esta fase de construcción del capital intangible, primero hacemos una entrevista a todos los que participan en la familia. Em, y es increíble lo que uno escucha en la reunión familiar a lo que escuchas ya one on one, que nos permite a nosotros alinear, pues ver dónde están alineados y dónde están requete desalineados y de qué manera se puede hacer que se comparta una visión. No es que todos tengan que pensar igual, pero que se comparta una visión sobre cómo quiero que sea, o sea, hacia dónde vamos como familia, como patrimonio, que todos tienen muy claro que pues van a tener más si no se pelean y que si lo crecen, Ujú. si lo crecen a que si se pelean, ¿verdad? Pero sobre todo es que esto surge en qué valores compartimos, cuál es nuestra historia,
qué valores queremos seguir hacia futuro, que todo esto crea algo que es la base, que es lo mismo que se aplica a las empresas, el capital intangible que es en las empresas es lo que fomenta confianza en los mercados y en las familias es lo que crea vinculación de parte del patrimonio o de los que trabajan en la empresa hacia la empresa y que permite que compartan una visión de trascendencia. Sí. Y esto te genera que entonces las estrategias que puedas hacer, que sean a un mes, a 5 años o a 10 años, sean estrategias que vienen desde una base pensada desde la trascendencia, no desde la transaccionalidad. Y eso, el impacto financiero y el impacto en continuidad que tienen es impresionante y lo ven en los capitales más grandes, en los Rockefeller, en Vanderbilt, o sea, en diferentes familias que han logrado poder tener estas buenas prácticas, digamos, de poder pensar en las siguientes generaciones y en poder hacer estrategias pensando en las siguientes generaciones, pues ahí ven los resultados que son capitales que hoy en día siguen siendo muy exitosos en el mundo. Y esta mentalidad es súper interesante de siempre verlo a largo plazo y del Infinite Game, verlo igual, cómo lo aplican en el lado de las inversiones, porque uno dice, bueno, voy a invertir, pero bueno, ¿qué voy a ganar en el plazo? Como que uno está sesgado ahí, como la liquidez o casi que todos son rendimientos, ¿cómo aplican esa mentalidad al área de las inversiones? Y el sesgo, solo antes, Ujú. porque creo que aporta. El sesgo que las personas acá dicen, mejor invierto mi seda un año por si lo necesito. Ujú. Dijo la señora que renovó 10 años seguidos. Cabal. Y que ahí se quedó. Pues ahí es donde, desde la parte intangible, Ujú. que ves hasta tradiciones, que ves hasta el viaje familiar del año. Entonces, cuando tú ya tienes esta foto completa desde la parte intangible, tú puedes ahí ya nosotros lo identificamos en 5 áreas. En la parte legal, fiscal, de seguros, inversiones y de gobernanza. Al ir a cada una de estas áreas, vamos con especialistas en diferentes áreas por el tipo de patrimonio que es. Entonces, trabajamos pues, en diferentes partes locales y del mundo con firmas muy reconocidas. Y desde la parte de inversiones, lo que hacemos es que junto con asset managers, nosotros lo que les traducimos es sus necesidades a nivel de familia. Entonces, les decimos, por ejemplo, esta es una familia que para que se mantengan unidas, tienen que tener A, B, C, D, E. Además de partir desde la filosofía de cuál es su perfil de riesgo, cuál es su perfil de inversión, con cuánto patrimonio cuentan, cuáles son sus planes a futuro. ¿Quieren vender la empresa? ¿Quieren seguir creciendo? O sea, ¿cuáles son sus planes a nivel familia? Que no tienen nada que ver con finanzas. Pero eso te permite poder hacer algo financiero súper a la medida. Porque ahí partimos de cuál es el capital de preservación y cuál es el capital de riesgo, que es el capital que crece. Ujú. El capital de preservación es el patrimonio que sí o sí tiene que estar y se tiene que prevalecer en el tiempo, no importa qué. Entonces, la estrategia que vas a, y cómo definís cuánto es eso, dependiendo de las necesidades de la familia. Ese es, partiendo de ahí, aquí es lo que cambia la filosofía de un tema transaccional y financiero a un tema de partir desde el capital intangible, porque el banquero nunca te va a preguntar, ¿su familia cuántos tiempos se quiere juntar? ¿Cuántos viajes quiere hacer al año? ¿Se lleva bien con su abuelita? O sea, son temas que son muy importantes que al final definiendo cuánta plata necesitas. Que en el mundo financiero pues, no te lo van a preguntar o no van a partir de eso una estrategia, ¿verdad? Entonces, aporta mucho. Entonces, ahí partimos del capital que se preserva y el capital que crece. El capital que se preserva es el capital que tiene que existir para mantener las necesidades básicas, o básicas, entre comillas, pero lo que la familia define como lo que es lo necesario para que la familia como núcleo o independientes, pero que se pague de esto. Y luego tenemos el capital de crecimiento o el capital de riesgo, que es el capital que se puede perder, que están claros que se puede perder, y es el capital que están dispuestos a poder arriesgar para poder crecerlo. Usualmente, en familias empresarias, el activo más grande que va a hacer que crezca su patrimonio es la empresa. Sí. Pero viéndolo desde el portafolio, el capital de riesgo se define pues por el perfil de riesgo, por los planes que tenga la familia, por en qué tipos cuáles son sus intereses también, porque hay industrias donde no les interesa para nada invertir, etcétera. Entonces, nosotros no somos especialistas en inversiones, nosotros trabajamos con especialistas en diferentes ámbitos. Para inversiones, entonces, para
que le damos de input, que sirve muchísimo para inversiones, es cuáles son las necesidades de la familia, qué tienen que tener sí o sí, en qué monto se traducen esos y cuáles son las expectativas de la familia. Y en base a eso, creamos el hacer allocation junto con el especialista, con el asset manager. Y vamos periódicamente, nos juntamos cada 3 meses, ya después con la familia para ir viendo cuál es el desempeño de las inversiones, ir viendo nuevas oportunidades. Y una vez al año para ver el desempeño de todas las 5 áreas del que les mencioné: legal, fiscal, seguros, inversiones y gobernanza. Buenísimo. Sí, creo que uno a la hora de ver las inversiones solo no lo ves de arriba, como, bueno, ¿qué sí puedo, qué puedo arriesgar? Y más como lo veo, no es el dinero que siempre deben mantener, lo veo como el estilo de vida que siempre quieren mantener, no porque no necesariamente debe ser lo mínimo, sino seguir el estilo de vida que siempre han tenido. Y pensar no solo en tu generación, ¿verdad? Bueno, o sea, las personas con las que hemos trabajado son personas que están buscando tranquilidad en dejar las cosas ordenadas para las siguientes generaciones. Entonces, es algo que te ayuda muchísimo porque esto te permite, otra vez, en lugar de hacer una transacción o en lugar de hacer una inversión, haces una arquitectura financiera que te permite tener un plan para la continuidad de tu patrimonio. Y con el tema de esta mentalidad, la verdad que a mí sí me gusta bastante y que antes de grabar nos contaste que fue así como inició Cima, como un propósito más allá de ganar dinero, cómo dejo un legado, qué impacto quiero tener en el mundo. No sé si hay algún otro mensaje que le quisieras dar a esa joven de 24 años que se graduó de administración de la Marro. Pues básicamente lo que a mí me ha servido, lo que fue mi experiencia, fue que yo llegué a un punto en mi vida en donde yo sí veía, pues, que mi tiempo lo quería invertir en algo que tuviera un impacto más allá de cuando no esté, y que genuinamente yo soy alguien que pues me gusta servir a la gente. Entonces me puse a pensar qué valor quería crear y para quién. Y lo que yo definí es que el valor que yo quería crear era ayudar a familias o a personas a poder dejar un legado en su vida. ¿Y para quién? Definí que era para familias empresarias porque ahí era donde yo podía poner en práctica mi experiencia de finanzas. Entonces, en mi caso, no fue que yo empecé a emprender por qué es lo que más genera plata o qué es lo que me va a dar plata o dónde está el dinero, sino que en mi caso fue emprender desde qué quiero hacer con mi vida. Pues porque solo tengo una y la quisiera vivir de la manera más plena posible. Y les puedo decir que eso lo que me permite es levantarme todos los días con muchísima pasión. O sea, cansada porque estoy en una época donde cansada con niños chiquitos. ¿Y qué es lo que más para mí es importante en mi vida? La prioridad de ser mamá y la prioridad de ser, esposa y familia, digamos, mi familia. Pero adicional me permite poder vivir una vida plena con lo que yo hago con el tiempo que tengo y que me hace y que es mi motor para poder seguir adelante, porque pues no les contesto en todos los nos que uno recibe en este proceso es bien Sí, grueso, sí. que te puede entrar abajo súper rápido. Y eso ha sido mi motor, pues funcionar desde las respuestas que yo me di a mí misma con esa pregunta me ha servido para seguir adelante aun cuando no todas las puertas se te abren. Entonces mi consejo sería que piensen, que reflexionen sobre esta pregunta, identifiquen qué quieren hacer con su vida, qué quieren hacer qué valor quieren crear y para quién. Y eso les va a poder dar una mejor perspectiva de en qué quieren emprender. Bueno, Ana, sin duda, un episodio muy bueno. Te agradezco acá de parte de One Trillion y de toda la audiencia por hacernos un espacio. No, a ustedes, gracias por la invitación. Los felicito porque son chavos súper pilas, chispudos y que a la edad que tienen estén en esto, van a llegar muy lejos, estoy muy segura. Así que un gusto y me siento honrada que me hayan invitado. Muchas Muchas gracias. gracias. Y para terminar, antes teníamos una dinámica que dejamos de hacer, pero la queremos regresar, que es que tenés que dejarle una pregunta al próximo invitado, Sin saber quién es. sin saber quién es. Puede ser de un tema que hablamos hoy o de otro tema. Va, qué chilero. Al próximo invitado le dejo la pregunta de ¿cuál es el mayor propósito de su vida? Buenísimo. Ahí me Gracias. cuentan quién es para Sí, estar sí. atenta a la respuesta.
Bueno, y a todos los que nos escuchan o ven, pues muchas gracias. Si nos pueden apoyar con un like o suscribiéndose, en realidad con compartirlo a alguien que creen que le aporte un excelente episodio con Ana. Ay, gracias. Me la gocé, de verdad que qué agradable platicar con ustedes y un gusto haber compartido un poquito de lo que es Sima y Ana. Igualmente, gracias.